Muy buenos días, comisionadas, comisionado de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, siendo las 10:18 del día 18 de julio de 2025, retomamos la sesión extraordinaria que comenzamos el día 16 de julio de 2025 y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las redes sociales, sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Nos quedamos como pendientes en el punto número 4 del orden del día, que fue la discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se determina el uso de la imagen institucional en las redes sociales del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Se dio lectura en una primera instancia al acuerdo y posteriormente se envió una propuesta complementaria con adiciones por parte del comisionado Óscar Castañeda. Entonces pongo a su en atención a esto que mencioné, pongo a su consideración que como ya fue leído el acuerdo y si ustedes están de acuerdo o lo damos por hecho de que pudieron darle una lectura a la propuesta del comisionado Óscar, que contribuye a completar esta propuesta inicial de este acuerdo. Si ustedes tienen a bien y tienen algunas observaciones en cuanto al acuerdo inicial vincularíamos a la propuesta de Óscar o solamente nos iríamos por la inicial. Yo sugeriría más bien retomar donde nos quedamos en el orden de las propuestas, porque tenía primero la intervención de Dani, después la intervención de Marcela, en tercer lugar la de Óscar, cuarto la mía y quinto la tuya. Entonces sugeriría darle en ese orden de intervención y en el orden y en la intervención de Óscar, que Óscar haga mención de su acuerdo y del contenido y de por qué lo expone de esta manera. Entonces, en relación a la lectura de primera instancia del acuerdo y al orden de participación, damos el uso de la voz. Por favor, secretaria, si me apoya. Claro que sí. Tengo registrada en primer lugar la intervención de la comisionada Daniela. Adelante con su intervención, comisionada. Gracias. Buen día. Les voy a compartir por WhatsApp. Yo justo lo que hice fue una propuesta de modificación, pero sobre el primer acuerdo que leímos el día miércoles. Sí creo pertinente que contemos con este tipo de acuerdos porque, pues, si bien no nos son aplicables como toda la normatividad que tiene que ver con el uso de la imagen institucional y con los temas de difusión y comunicación social como tal, por ejemplo, el artículo 134 de la Constitución, pues no nos es aplicable, no somos como tal un ente público que reciba recurso público y que estemos destinando, bueno, sí recibimos recurso público, pero no estamos destinando este recurso público a gastos de comunicación social, no tenemos como tal un presupuesto etiquetado para gastos de comunicación social. Tampoco nos aplica la Ley General de Comunicación Social ni nos es aplicable la Ley Local de Imagen Institucional. Entonces, por lo tanto, creo que sí es bueno que contemos con un mecanismo para que regulemos la forma en la que vamos a hacer uso de estas herramientas, tanto de las redes sociales como de la imagen institucional, que al final es una forma, la imagen pues de identidad de las actividades en las que participamos y realizamos como comisionados y como parte de nuestras atribuciones. Y en el tema de las redes sociales, pues justo para poner a disposición de la sociedad estas actividades, difundirlas, y además me parece que las redes sociales pues también son como una forma pues de cercanía y de contacto, ¿no? Para que a través de las redes sociales podamos recibir cualquier tipo de información, cualquier tipo de comentario, cualquier situación que nos quiera hacer llegar la sociedad a través de nuestras redes. Entonces, bueno, les comparto la propuesta que yo hice, que básicamente lo que modifiqué fueron los resolutivos. Si bien creo que al agregar el tema de redes sociales, pues también habría que señalarlo un poco en los considerandos, porque los considerandos inicialmente pues solo hablaban del tema de
pues del logotipo y de la imagen. Entonces, si vamos a abordar redes sociales, pues también en los considerandos agregar, hay un apartado que especifique lo de las redes sociales. Entonces, bueno, se los comparto por WhatsApp y si quieren voy dando lectura para irles explicando. Listo. Bueno, el resolutivo primero prácticamente, o sea, lo dejé igual que en la propuesta que se presentó el miércoles, que se refiere a que la imagen va a ser utilizada como el medio de identidad en todas las actividades que llevemos a cabo como órgano colegiado o de manera individual cada comisionado o comisionado, y que tengan que ver con todas nuestras atribuciones, tanto de la ley general, la ley local, lo que establece pues nuestro programa anual de trabajo, y la política nacional y la política estatal anticorrupción. El segundo sí lo modifiqué porque hablaba de que en las actividades que realicemos como parte de las comisiones, pues también se utilizará la imagen. Sin embargo, hablaba de la totalidad, o sea, de que la participación sea de la totalidad de las comisionadas y comisionados. Creo que aunque pudiera llegar a darse en algún momento, pues no todos integra, o sea, no la totalidad del colegiado integra las mismas comisiones. O sea, hay algunas en las que coincidimos 4 de nosotros, 3 de nosotros, 2, pero no estamos la totalidad. Entonces lo que hice fue especificar que la imagen institucional va a ser utilizada como un medio de identidad y con la finalidad de difundir las actividades de las comisiones de la red nacional en las que participen los comisionados como integrantes o como invitados. Agregué la parte de invitados porque hay ocasiones en las que pues no formamos parte de la comisión, pero sí dentro de nuestras atribuciones realizamos actividad apoyando alguna comisión. Por ejemplo, pasó el día de ayer, yo me conecté a una comisión con el comisionado Oscar, de la cual no soy parte, pero que pretendo coadyuvar también a las actividades que va a realizar, y creo que así en la práctica pues sí pasa que a veces coadyuvamos de acuerdo pues a nuestra experiencia o a los intereses que tengamos en actividades de otra comisión, aunque formalmente pues no seamos integrantes de estas. El resolutivo tercero, yo agregué que bueno, en atención al principio de cooperación que pues rige nuestra actuación como Comité de Participación Ciudadana de acuerdo a lo que establece el Código de Ética, como viene en los considerandos, cuando llevemos a cabo actividades de manera individual que pues estén relacionadas con las atribuciones que tenemos como Comité de Participación Ciudadana, pues comunicarnos a los demás para el caso de que deseen participar, quien desee sumarse, y pues para efectos de la difusión y del uso de la imagen institucional. O sea, como no solamente limitar a que se pueda difundir o se pueda usar la imagen, sino que sean bienvenidos quien quiera sumarse a los proyectos de lo que estén haciendo los demás comisionados. Creo que es parte del trabajo en equipo. Y bueno, el resolutivo cuarto, señalé que bueno, la información que se difunda en ese sí es específico sobre las redes sociales, tanto el cuarto como el quinto. Y en el cuarto pues es como la difusión que se hace sobre las actividades que sí forman parte de todas nuestras atribuciones, en las que actuemos como órgano colegiado o en las que actuemos de manera individual, tanto que atiendan a lo que establece la ley general, la ley local, nuestro programa de trabajo, la política nacional, la política estatal y todo lo demás que hagamos en comisiones. Y el quinto, separé esta parte de el uso que podemos dar a las redes sociales para difundir lo que no tenga que ver pues de manera directa con nuestras atribuciones. Sé que todos luego llevamos a cabo otro tipo de actividades, o sea, a veces actividades altruistas, a veces actividades sociales, a veces actividades a las que nos convocan a algún evento, a algún foro, pero que no guardan relación directa en sí con nuestras atribuciones, pero sí creo que sin que se haga obviamente como una promoción personalizada de cada uno de nosotros, pues se puedan difundir estas actividades del trabajo que estamos haciendo. Y bueno, ya el sexto pues igual es la publicación del acuerdo en la página institucional, y el séptimo también quedó igual, que sería el inicio de la vigencia del acuerdo. Sería la propuesta. Correcto. Muchas gracias, comisionada Daniela. Yo creo que lo pertinente sería escuchar las propuestas, porque tenemos aquí la propuesta de la comisionada Daniela, luego también tenemos la propuesta que mandó Oscar. Yo diría, escuchemos las propuestas de todos y después podemos hacer, si quieren, otra ronda de comentarios para saber a favor de qué estamos o qué es lo que pensamos. En segundo lugar, tengo registrada la intervención de la comisionada Marcela. Adelante con su intervención. Yo estaría de acuerdo que entonces exponga a Oscar para poder hacer participaciones respecto a todo. De acuerdo. Entonces, adelante con su intervención, comisionado Oscar.
Bueno, pues básicamente me adhiero a las manifestaciones que realiza la comisionada Daniela. Lo que hice fue pues darle un poco de detalle al acuerdo con el que ya se contaba. Sí estoy de acuerdo sobre el cómo debemos hacer el uso de esta imagen institucional, además de que ya lo he comentado con algunos de ustedes, pues esta imagen institucional no la tenemos registrada. Eso también es algo muy importante, que nosotros registremos nuestra imagen institucional, porque los derechos de esta imagen, como seguramente sucede en alguna otra institución, pues esta imagen para que no se haga mal uso de la misma, ¿verdad? Digo, por el ejercicio que llevamos la vez pasada al momento de revisar, ¿verdad?, las propuestas que fueron presentadas para el concurso de la imagen institucional, y lo que nosotros debemos evitar pues es justamente eso, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que comentaba la comisionada Daniela. Entiendo que nosotros perfectamente, bueno, pues a veces llevamos a cabo actividades en lo individual. Su servidor, como ustedes saben, llevó una actividad a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica. Llevé a cabo una actividad cuando me invitaron por parte de la Contraloría a dar una capacitación, pero yo sí quiero aclarar que estas capacitaciones o estas invitaciones que me han hecho no las doy a título de comisionado del Comité de Participación Ciudadana. Estas capacitaciones las he realizado como Óscar, la persona a la que identifican, que conoce del tema de transparencia, ¿no? Y en las presentaciones que yo les expongo, me refiero a las presentaciones de las capacitaciones, ¿no? No hago uso de la imagen institucional. De hecho, también con lo que comentaba Dani, a propósito de las comisiones en el tema de la revista Versus Corrupción, o sea, tenemos nuestros logotipos, nuestros diseños institucionales. Eso por una parte, ¿no? Digo, yo lo que le agregaba aquí en el acuerdo, pues en el tema de la imagen institucional, es cómo está integrada, su logotipo, colores, tipografía, ¿no? La prohibición de alterar, pues digo, definitivamente pues nosotros no lo podemos alterar. Hemos llevado a cabo el consenso de invitar pues a los jóvenes, como en algún momento lo platicamos, invitar a los jóvenes para plantear un nuevo diseño, que bueno, fue consensado aquí con los comisionados. O sea, no utilizarlo para fines personales, políticos, partidistas, comerciales, e incorporar la imagen institucional en materia de propaganda política, ¿no? En el tema de las redes sociales, miren, en el tema de las redes sociales, bueno, pues nosotros tenemos nuestra red social que hemos manejado, y también hay que decirlo, pues hemos sido blanco de críticas ante publicaciones que hemos llevado a cabo, pero yo sí quiero ser muy enfático en ese tema. O sea, estas críticas, para eso es nuestra red social, y ninguna crítica vamos a quitar. Claro. Ninguna crítica vamos a quitar. ¿Por qué no la vamos a quitar? Porque ya existe un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde no vamos a limitar ninguna crítica que se nos haga a través de la red social. Para eso tenemos nuestra red social. Para eso lo tenemos como Comité de Participación Ciudadana, para eso tenemos el Facebook, para eso tenemos todas las redes. Entonces, si eso es lo que quieren hacer, si el ciudadano, que es muy válido, porque no me estoy enojando con el ciudadano, o sea, me refiero a que si el ciudadano es lo que él quiere criticar, adelante, está bien. Para eso nosotros mostramos nuestro trabajo en la red social, y además en el entendido de que la red social, seguramente de quienes hemos trabajado en dependencias gubernamentales, por ejemplo, yo que trabajé en Seguridad Pública del Estado, la red social también funcionaba para un derecho de petición, ¿verdad? O sea, que los ciudadanos vean esta red funcional para que nos puedan hacer peticiones. Digo, tanto que nosotros hemos institucionalizado pues el tema de que se acerquen con nosotros para la presentación de la denuncia, para los trámites,
lo que sucedió en Coparmex, que a partir de ahí una persona se acercó con nosotros para hacer una petición. Entonces, para eso es el tema de la red social. Ahora, partiendo de este uso de las redes sociales, también quiero comentarles, y somos conscientes de ello, nosotros carecemos de una figura que es la entrega-recepción. Pero justamente en el tema de nuestra entrega-recepción entre presidencias, por eso yo ponía resguardar las contraseñas y acceso con estricta confidencialidad, ¿no? Rendir un informe trimestral también, bueno, para quienes estén manejando el tema de las redes sociales, que aquí me parece muy importante también, por ejemplo, de lo que comentaba Dani, de estas actividades que nosotros tenemos, que comentaba también de las labores altruistas, generar como una especie de álbum, estos álbumes en las redes sociales, para que esté segmentado de las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí por eso ponía rendir un informe trimestral, resultados y en su caso de las peticiones recibidas. Digo, yo sé que a veces también comisionadas, comisionado, tenemos muchas actividades, tanto en lo individual o en lo colegiado. No soy yo el especialista en el tema de las redes sociales, pero no saturarlo con tantas fotografías, ¿no? O sea, a lo mejor unas 2 o 3 que sean importantes y que el ciudadano las pueda pues apreciar. Igual, en el apartado que yo propongo es pues que quede estrictamente prohibido realizar publicaciones con lenguaje ofensivo, discriminatorio o contrario a los valores institucionales, las de nosotros. Las que recibamos, pues ni modo. Sí, sí, o sea, obviamente pues no podemos controlar. No podemos controlar el tema de los internautas, no sé si sea el término correcto. Utilizar las redes sociales oficiales del CPC pues para emitir opiniones personales o partidistas, tampoco puede ser usado para eso, y compartir información sin verificar o que pueda comprender la confidencialidad institucional, ¿no? Pues básicamente esa sería mi aportación que yo hago. Digo, entiendo que el acuerdo que se comparte pues es para discutirlo y para que nosotros como comisionados pues hagamos un aporte, ¿no? O sea, hagamos una propuesta. Y también quiero decirlo de hacer estas propuestas porque ayer nada menos en la comisión en la que yo participo y que estuvo presente Nelly y que estuvo presente Dani, bueno, para dar una opinión en el tema de transparencia, nos ven como punteros en los acuerdos que nosotros emitimos y en las propuestas. Entonces creo que el generar estos acuerdos pues también sirve para eso, ¿no? Para que esto pueda servir de experiencia para el resto de los CPCs. Y bueno, pues básicamente esa sería mi participación. Esa es la propuesta que yo hago partiendo de la propuesta inicial que se hizo. Muy bien, comisionado, muchas gracias. En tercer lugar, tengo ahora sí la intervención de la comisionada Marcela. Adelante con su intervención, comisionada. Muy bien, bueno, pues yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Daniela, en la propuesta que acaba de presentar, no así respecto de la primera propuesta de acuerdo. Me parece también adecuada las modificaciones que ahorita acaba de señalar Óscar respecto a esta sobrereglamentación particular de redes sociales y de estas cosas. En eso sí estoy de acuerdo. No así, definitivamente, en la primera propuesta, porque hay varios temas en los que no voy a ahondar mucho, porque además sé que ya está planchada la votación para pero respecto de esa propuesta que se hizo, bueno, de entrada, me parece que es un acuerdo bastante mezquino, porque es contrario a la transparencia proactiva, porque lo que se pretende es que cualquier cosa que se haya hecho o que se quiera publicar o actividades que realice cada quien, que al final del día, ahorita decía Óscar que él participa en lo individual como Óscar, pero probablemente las dependencias te invitan por ser comisionado, por lo que representas, porque tienes una expertise, porque tu perfil incluso así lo consideró la comisión de selección, por todos esos elementos que resguardas. Y entonces esa es una gran característica de probablemente por lo que te están invitando, que además es parte del cumplimiento de las labores que tenemos aquí en el comité, esa vinculación institucional, esa vinculación con la academia, esa vinculación con los colegios de profesionistas, es lo que nos toca hacer también, y lo dice la ley general y lo dice la ley del Estado. Entonces, pues no es como que me quito el traje y ya me voy a otro lado, porque al final del día
pues esa misma representación que hace que te estén invitando también. Entonces creo que eso es importante también difundirlo, porque al final del día es parte de los elementos que ayudan a cumplir con la política estatal anticorrupción y con los planes de trabajo que nosotros tenemos. Entonces definitivamente hay que darle valor también a eso, y creo que es muy importante recordar precisamente la comisión de selección elige perfiles diversos, que son complementarios, que ellos consideran que van a venir a coadyuvar con las necesidades que se tienen desde el sistema anticorrupción. Y eso hace, evidentemente, que también haya posiciones distintas y que haya experiencias y expertise en diversas áreas que son importantes y de las que probablemente los demás no conocen. Entonces, me parece una paradoja, de ahí que me parezca que es bastante mezquino el acuerdo, someter a consideración, por ejemplo, de otros comisionados que no tienen experiencia en una materia específica en la que alguien sí puede llegar a tenerla, si les parece que es relevante o que no es relevante en el aporte que se hace a la materia anticorrupción. Y eso se clarifica muy fácil, como lo dijo Dani a propósito, por ejemplo, de las comisiones. A ver, hay comisiones en las que están muy cargadas de comisionados y otras en las que no hay nadie o en las que hay uno. Entonces, ¿cómo va a venir con el bagaje, la experiencia, el expertise particular en esa materia a someterse a personas que no conocen del tema o que conocen menos del tema que esa persona que es experta? Entonces, desde esa perspectiva definitivamente me parece que es muy mezquino y que es contrario a la transparencia proactiva, que además en varias ocasiones hemos suscrito un montón de acuerdos y hemos manifestado que somos súper transparentes y súper pros de esta proactividad. Esto es totalmente contrario a eso. Es un poco como una inquisición de la transparencia desde el CPC, lo que me lleva al siguiente punto. Es básicamente ser más papista que el Papa. Dani acaba de hacer un análisis normativo desde la Constitución para establecer qué sí nos aplica y qué no nos aplica. Y nosotros somos todavía más restrictivos siendo ciudadanos. Esto es importante ponerlo sobre la mesa, subrayarlo con negritas y con color fosforescente. Somos ciudadanos, no somos funcionarios públicos, y en esa medida el establecer una transparencia amplísima hacia el ciudadano de qué estamos haciendo en todos los rubros, incluso como ya lo señalaron ustedes respecto de labores altruistas, pues es importante justo para darle esa confianza a la ciudadanía y que puedan venir con nosotros a saber que cuentan con nosotros para A, pero también para Z, que estamos aquí como un órgano de vinculación ciudadana, de nuevo con mayúsculas, para poder llevar a cabo acciones que incidan en el combate a la corrupción y, por tanto, en el avance de los derechos humanos. Porque al final no es que tachemos la corrupción por la corrupción, es por los efectos que provoca en la vida de las personas. Si podemos tener incidencia en eso, pues me parece que definitivamente eso es importantísimo. Por tanto, pues básicamente creo que es importante también recordar, a propósito de esto, porque los antecedentes de este acuerdo es que ya hace varias semanas se bajaron publicaciones de personas en particular diciendo que se tenía que someter a aprobación de todos los demás. Pero eso no ha ocurrido. Desde ese día que fue esa discusión, eso no ha ocurrido. Ni el tema de subir las publicaciones, porque ni una sola se ha sometido a aprobación del Pleno, ni tampoco el uso del logotipo. Simplemente ayer alguien me mandó una captura de pantalla de una felicitación de cumpleaños, el día de ayer, con el logotipo del CPC, que jamás se sometió a aprobación, a menos de que tengan un chat secreto donde yo no esté, porque no se sometió a aprobación. Entonces, ustedes desmiéntanme si no es cierto. Pero esas son las cosas que hay. Entonces, desde esa perspectiva, y a modo de cierre, recordarles que las normas, como esta que vamos a aprobar, son generales, abstractas e impersonales. Esto es, no le aplican a uno, le aplican a los 5. Los 5 tienen el mismo valor en el colegiado y los 5 tienen que someterse al imperio de la ley. Con esto cierro diciendo que definitivamente no estoy de acuerdo al acuerdo censura, al acuerdo mordaza. Gracias. Gracias. Bueno, nada más, si me permiten, Nelly, yo, comisionada Marce, desconozco si esto está planchado, porque yo por eso hice mi propuesta con los acuerdos totalmente diferentes al acuerdo original. Yo por eso hice mi propuesta diferente a la que originalmente se circuló. Esta es mi propuesta, no sé si el resto de los comisionados tengan una propuesta totalmente diferente, pero esta es mi propuesta. Gracias. Sí, en cuarto lugar, tengo registrada mi intervención.
Justamente primero decir, comisionada Marcela, que finalmente yo creo que planchado no está, porque justamente por eso se está dando la intervención a la comisionada Daniela, al comisionado Óscar, y en lo particular me agrada la propuesta de ambos. Creo que la propuesta inicial de Dani se vino a perfeccionar con la propuesta de Óscar, como que es un poco más amplio, más desglosado, si lo queremos ver de cierta forma. Mi pregunta antes de seguir con mi comentario es, ¿cuál propuesta te gustó? La de Daniela. La de Daniela, ok. Entonces, a mi modo de ver, justamente creo yo que te basaste en la de Daniela, no lo sé, pero pareciera como si, a mi modo de ver, se ve como más desglosada, por decirlo de cierta forma. Pero la de Daniela de ahorita, porque la primera no sé quién la hizo. Yo digo la de Daniela de ahorita. La de Daniela de ahorita, justamente. Entonces, planchado no está porque inclusive a mí me pareció mucho mejor ambas propuestas que la que teníamos inicialmente, porque a mí la inicial se me hacía un poco más, pues como que le faltaban muchos rubros por tocar, pues, o sea, como desglosar, como que estaba muy, muy, muy pequeño. Entonces, en ese sentido, a mí también me gustan más estas propuestas. Entonces, esa parte de planchado, yo la verdad, por mi parte no. En segundo punto, y hablando de los temas justamente ahorita que comentabas, de todo lo que tiene que ver con cumpleaños, felicitaciones, felicitaciones por acceso a los cargos, esquelas por condolencias y demás, no solamente es de ahorita que nunca se haya subido, nunca se subió, ni en tu presidencia, ni en la presidencia de Jesús, ni en la presidencia de Paco, ni en ninguna presidencia. Pero nunca se había sometido a que... Hubo muchas imágenes que en su momento se subieron para felicitar a fulano, perengano, sutano, y nunca se ha subido. Y creo que en ese sentido nunca nadie hemos estado en desacuerdo con que se haga. Finalmente son cuestiones de cumpleaños a alguna persona del medio, o alguna personalidad por haber asumido un cargo, o alguna condolencia porque alguien haya fallecido. Entonces, en ese sentido, no creo, no considero que en un momento dado sea algo que alguien pudiera estar en desacuerdo con que se emite una felicitación, a menos de que sea alguna, pero nunca se ha hecho y tampoco se hizo contigo. En esa parte sí todos somos parejos y nunca se ha hecho en lo absoluto. Se ha subido y se ha hecho en ese sentido y no hay problema porque finalmente pues es una felicitación a alguien, es una esquela para dar una condolencia, es una felicitación por asumir un cargo y la verdad se me hace bien que reconozcamos tanto las felicitaciones como las esquelas como esa parte. Entonces en ese sentido por mi parte no hay ningún inconveniente y yo creo que no habría este problema, pero sí sería conveniente a lo mejor considerarlo también aquí en ese punto en específico. Porque pues ahí se no encuadra en ninguna de las figuras que traemos contempladas aquí. No es ni un tema de una actividad individual, no es ni un tema de una actividad colectiva, no es una participación en alguna cuestión altruista, o sea, no encuadraría en ninguno de los supuestos. Si ese es el caso y se van a empezar a someter a consideración, yo sí creería pertinente a lo mejor meterle dentro del acuerdo también algún posicionamiento respecto de felicitaciones, esquelas, cosas por el estilo, porque eso no lo había incluido aquí. Es que justamente para eso son estos acuerdos, ¿no? El que nosotros hacemos estas propuestas, el que se manden, pues es para meterle mano todos. O sea, para hacerle las... Sí, pero es un punto importante ahorita, ¿verdad?, el que comenta la comisionada Marcela. Digo, si vamos a también esa parte a considerarla, pues sí sería conveniente a lo mejor meterla dentro del acuerdo. Sí, claro. Para que venga también estipulado esa parte, que de mi parte no lo veo mal. O sea, finalmente son felicitaciones por cumpleaños porque asumiste un cargo o terminaste una encomienda. Simple y sencillamente ayer con la de Elvia y con la toma de protesta de Anabel, pues fue también, yo creo que sería inclusive pertinente pues emitir una felicitación por su exitosa conclusión de su encargo a Elvia y deseándole lo mejor a Anabel. Eso creería yo pertinente, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones a mí no me parece algo malo o algo que inclusive se debiera someter a consideración, porque creo que a nadie le hace daño en el sentido de pues, dar una felicitación o un pésame o algo por el estilo, pero creo, siendo rigoristas y siendo formalistas, que si vamos a regular bien este uso del logo, pues se haga para todos los casos, y si es así también meterle ahí un apartado en ese punto. Yo la verdad leí las dos propuestas, con las dos propuestas me parecen bien. Me iría más por la propuesta de Óscar porque creo que está un poco más desglosada.
O sea, como que de alguna forma desglosa más todos los puntos, inclusive me parece muy buena el punto de que no utilizar las redes para alguna publicación que pudiera llegar a ser discriminatoria u ofensiva. O sea, como que de alguna manera es más puntual, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece mejor la propuesta de Óscar, más desglosada. Metería nada más este punto que ahorita acabamos de tocar. Y solamente creo en el punto 11º, donde dice que es estrictamente prohibido, en la fracción tercera, compartir información sin verificar o que pueda, yo diría que ahí es comprometer, ¿no? Porque dice comprender la confidencialidad, sería comprometer la confidencialidad institucional. Ah, sí. Sí, ¿no? Bueno, Creería yo que sería comprometer la confidencialidad. De ahí en más lo veo bien. Quiero entender que la figura de la administración de redes sociales, ahorita en lo individual, sin tener nada formal, pues lo está haciendo Nancy. Entonces estaríamos, digamos, determinando la administración de las redes a Nancy, y lo que entiendo es entonces que cada comisionado, si por ejemplo queremos subir alguna actividad en lo individual, le remitimos la publicación o lo que queramos difundir a Nancy, y Nancy a su vez lo va a revisar conjunta, dice la persona responsable quien las validará, revisará y calendarizará conjuntamente con el presidente. Pero por ejemplo, cuando es una publicación de colegiado, Nancy técnicamente la elabora, la revisa y la valida con el presidente y se sube. Pero cuando es una publicación individual, el camino sería lo votamos a lo interno, le pedimos a Nancy que lo publique, ¿no? ¿O qué? Porque creo que ahí esa parte es la que no me está quedando como muy clara, nada más. Porque dice que, entiendo toda la parte de arriba que dice que justamente no podemos subir, digamos, o difundir información individual, salvo que se acuerde con los integrantes en el pleno. Si ese es el caso, mi pregunta nada más sería, ¿cómo funcionaría el punto 10? Porque dice, las propuestas de publicaciones deberán ser enviadas por los integrantes del CPC a la persona responsable, quien las revisará, validará y calendarizará conjuntamente con el presidente o presidenta del CPC. Pero entendamos, por ejemplo, que si es una actividad individual, aunque yo le diga a Nancy, oye, sube las redes, pues técnicamente eso no se puede, tendría que pasar primero por la aprobación del Pleno. Bueno, como puede ser por la aprobación del Pleno, bueno, yo por eso hacía esa propuesta, ¿verdad? O sea, puede ser por es que yo creo que a lo mejor ahí sería importante que si es alguna cuestión individual, pues la valide el Pleno, como lo estamos diciendo arriba. Bueno. Porque si no, aquí yo entiendo que si yo le digo a Nancy, publica, no sé, voy a dar una plática así como la tuya, ¿no? De fiscalización. Pero pues no es en mi calidad de comisionada, me invitaron nada más como persona a dar mi plática. Entonces, el hecho de yo decirle a Nancy, oye, publica mi plática, pues creería yo que no es válido, o sea, que tendría primero que consensarlo con ustedes y decirles, oigan, voy a dar una plática en X lugar, quiero subir a redes este banner. Entonces, tendría yo primero que consensarlo con ustedes, que ustedes me aprueben el difundir mi plática, por decirlo de cierta manera, y entonces que se apruebe que se pueda subir a las redes. Así es. Creo que ahí choca un poco con el 10, ¿no? No, bueno, pues nomás sería como ajustar. Sí, lo modificamos. Exacto, nomás sería ajustar el 10 para establecer como el canal. Déjale, pongo ahí. Exactamente, establecer el canal y ya, de esa forma poderlo validar. ¿Me permites una réplica? Claro. Bueno, contrario a lo que ahorita se interpretó, yo jamás he estado en desacuerdo que se publique nada. Yo en lo que estoy en desacuerdo es que la norma no se aplique parejo. Básicamente, que fue lo que hasta les pedí que subrayaran en mi intervención. Es solo que todos igualitos y con eso. Pero yo estoy de acuerdo en que se le dé mucha difusión, que se usen mucho las redes, que la gente nos conozca, que se abran medios de comunicación, que se transparente todo. Claro. No, y así es, mi Marcia. O sea, simplemente en la mención que yo hacía de las intervenciones que yo he llegado a tener, cuando me han invitado no por CPC. Yo los he invitado a ustedes para que me acompañen. Bueno, yo
lo hablo a mí a título personal, ¿no? O sea, yo los he invitado a ustedes para que me acompañen en esos eventos en los que he estado. Yo sé el tema de la comisión de selección, los perfiles y todo, pero yo no he querido hacer alarde del CPC porque finalmente mi presentación no ha sido como comisionado del CPC, o sea, no ha sido de esa manera, pero sí estoy de acuerdo también con lo que tú dices, o sea, que esto sea parejo, y también estoy de acuerdo con lo que decías el día de la sesión, o sea, finalmente mi propuesta también nació a partir de que ese día se nos entregó, y por eso yo quise hacer esta propuesta, ¿no? O sea, para que todos ustedes la pudieran conocer. Digo, sí es como ese híbrido entre lo que ya había, pero yo por eso la pongo a su consideración, ¿verdad? Entonces, esta es la propuesta que yo hago, misma que se puede ir modificando y corrigiendo. Digo, también a mí lo que sí, y vuelvo a enfatizar, lo que sí me parece muy importante, y esto es lo que voy a ver, bueno, tú y yo lo conocemos, mi Marce, bueno, no sé si hay alguien más, ¿verdad? Pero yo conozco, por ejemplo, a Armando Vilchis, que él es especialista en tema de registro de las marcas, o sea... pues también está en la Panamericana, está Manuel Magaña, que es expertísimo en todo el tema. Entonces, pues nada más para decirles que esto o sea, esta imagen no la institucionalicen. Bueno, todo. primero hay que ver qué onda con lo de la imagen institucional, pero ya nos estamos metiendo en otro tema. Pero, sí, bueno, pues esa es mi propuesta, digo, pues se modifica, ¿verdad? Y ya ustedes me dicen, ¿no? Muy bien. En siguiente punto tengo registrada la intervención del comisionado Salvador. Adelante, comisionado. Gracias, comisionada. Bueno, pues muchas cosas que decir. Ley Mordaza, yo creo que este tipo de acuerdos tal vez no tendríamos que llegar a ellos si todo fluyera como tal vez en otros comités de participación ciudadana. Recordemos que esta propuesta de acuerdo no nació de la noche a la mañana, ni tampoco fue de ocurrencia. Este fue un acuerdo que aprobamos en una reunión de trabajo en el mes de marzo, donde la comisionada Marcela no asistió, y entonces ahí se tomaron todo este tipo de acuerdos económicos que pues de alguna manera no se respetaron, por eso llegamos al tema de ponerlo en documento. Las actividades, y me extraña porque en las dos presidencias anteriores, el tema de que estuviera ya cuadrado, que ya estuviera planchado los acuerdos, pues así se daban en las presidencias 2024 y 2023. Incluso, mi estimado comisionado Oscar, el 30 de enero de 2023 aprobó el Comité de Participación Ciudadana un acuerdo del manual de entrega-recepción y no se respetó ni en 2024, mucho menos al término de la presidencia. Las luces. Las luces, es el maleficio. ¿En dónde me quedé? No, pero esto no se está grabando ya. No, pues se fue. y ahorita te estás grabando, ¿no? El maleficio de... Fue Dani, con sus ojos así. No hackees, Dani. El maleficio de este demás.
Gracias. Bueno, para los que nos siguen vía virtual y vean que esta sesión es realmente en vivo, tuvimos una falla técnica, se nos fue la luz, pero aquí ya estamos de regreso. Entonces, estaba en mi exposición mencionándole, comisionado, que sí hay un acuerdo de un manual de entrega-recepción desde 2023, no se aplicó en las últimas dos presidencias. Entonces, pero yo lo que voy es, no, y tal vez lo planchado se daba en esas sesiones porque yo siempre había argumentado de que estas sesiones es justamente para eso, para deliberar, para dar a conocer en vivo, que las personas vean que no venimos y levantamos la mano de acuerdos que ya previamente venimos sin argumentar, sin dar a conocer el pensar de cada uno de los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana. No hay que desviarnos del tema si es ley mordaza, si se prohíbe publicar, hablar. No, solamente hay que darle un orden a las actividades que hacemos y que tenemos de acuerdo a las atribuciones del artículo 21 de la ley como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, desde actividades netamente institucionales y actividades netamente personales. Esa es la distinción de la propuesta de este acuerdo. Y las institucionales, porque justamente como lo menciona la comisionada Nelly, pues cuando llega una parte de presidencia y se publica, entonces no sucede nada. Y las institucionales son este tipo de felicitaciones, de todo lo que tiene que ver, que yo creo que nadie se oponga a mandar una felicitación o una esquela de manera institucional, cuando la mayor parte de las actividades sale del área de presidencia, independientemente del año que le toque y quién lo represente. Entonces, no hay que desviarnos de que la propuesta de este acuerdo es justamente para dar a conocer las actividades netamente institucionales. Porque, bueno, surgió pues tal vez un malentendido, ¿no? de un proyecto educativo donde pues nosotros no estábamos enterados y se estaba utilizando el logotipo del CPC sin información previa. Entonces, la intención es justamente dar a conocer
todas las actividades institucionales que tenemos, y si las actividades personales son a bien informadas al Pleno para estar, por lo menos conocer qué actividades se van a llevar y decir, bueno, esa actividad que vas a llevar va a ser en contribución de todas las actividades y todas las atribuciones que tenemos como comisionados, adelante. Yo creo que al contrario, como bien lo mencionan, pues no vamos a estar en contra de todo el expertise que traemos, y si esto abona al trabajo y sobre todo a que la ciudadanía se entere de lo que hacemos, pues yo creo que esto tiene que reglamentarse, sobre todo en decir, bueno, a ver, nuestras atribuciones son estas, pero mis actividades personales son estas. Entonces, y ya lo vivimos también en un evento de carácter social que tuvimos ahí, justamente este tipo de manifestaciones ciudadanas, que hay que agradecerlos a las pocas ciudadanas o ciudadanos que se manifiestan. Bueno, pues tienen toda la libertad de decir comentarios propositivos o comentarios negativos, y en particular en esta presidencia no se ha tratado ni de borrar, ni de eliminar, ni de bloquear, porque justamente estaríamos cayendo en este supuesto en esta resolución de la Suprema Corte, ¿no? Incluso yo iría un poco más allá, cuando las redes sociales personales, al momento de publicar algo institucional, automáticamente se vuelven públicas y que cualquier ciudadano puede manifestar. Pero yo me inclinaría por la propuesta de Óscar, porque se me complementó, y en la manera de lo posible sumar la propuesta de la comisionada Daniela. Es decir, yo de la propuesta inicial que se propuso el miércoles pasado, con estas dos nuevas propuestas, pues se fortalece y se complementa lo que queremos lograr, ¿no? Porque ahorita es una presidencia, el próximo año va a ser otra, y entonces los de atrás justamente hay que cuidar todo ese trabajo de coordinación, que es lo que siempre estamos buscando en este sistema, de coordinarnos. Y si no nos coordinamos entre nosotros 5, pues coordinar 17 instituciones, que es el comité coordinador, pues es más complicado. Entonces, yo me inclinaría por las dos propuestas. Yo creo que hay que complementarlo en lo que respecta, sobre todo porque en particular la propuesta del comisionado Óscar es muy enfático en lo que debemos de tratar de no hacer, ¿no? Y bueno, somos, como bien lo ha mencionado en reiteradas ocasiones la comisionada Marcela, somos un comité de ciudadanos, pero si no nos ponemos nosotros un alto, un orden de cómo utilizar, pues por más que seamos ciudadanos, allá afuera también hay una organización y hay un orden. Entonces yo creo que tenemos que seguir las mismas acciones de este tipo de acuerdos, y sobre todo pues la transparencia proactiva, pues yo creo que es lo que nos ha distinguido en este sistema estatal anticorrupción. Es decir, si tenemos un referente a nivel nacional donde Aguascalientes está dentro de los primeros lugares por este tipo de acciones, pues es por algo, ¿no? Y la transparencia proactiva, pues no solamente va a ser en lo que el interés o en lo que le conviene a cada quien. Cuando lo veamos, sí somos transparentes, pero cuando no nos conviene, entonces no somos transparentes. Entonces, yo creo que tenemos que continuar con este tipo de acciones, sobre todo de los acuerdos que podamos tener en materia de redes sociales y de logotipo institucional, que también ya había un acuerdo desde 2020-21 sobre el manejo de la página institucional, que ahí fíjense, no estamos tocando tanto la página,
sino estamos solamente tratando solamente el logo, las redes sociales, pero también la página. Digo, si es página institucional, pues es poco probable que subamos cuestiones personales, ¿no? Porque es institucional. Pero yo creo que también tendríamos que sumarla aquí a este acuerdo, que sea necesario la página, que sea necesario las redes y que sea necesario el logotipo para que quede complementado en el tema y que, bueno, sigamos un orden de información que podamos dar y socializar a la ciudadanía que nos sigue. Es cuanto. ¿Me permites una réplica? Claro, adelante, comisionada Marcela. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos hablando de formalidad, las juntas de trabajo, para que sean formales y para que de ellas deriven acuerdos formales, tienen que cumplir con una forma. De hecho, eso es lo que significa formalidad, que se cumple con una forma y que esa forma reviste de validez a un acto. Cuando no hay ninguna de esas características, como hacer un orden del día, como hacer una situación formal, pues no derivan acuerdos formales que tengan algún tipo de cumplimiento, porque además no hay una notificación, no hay pues nada de lo que se requiere para que un acuerdo sea válido. No tiene formalidad, igual a no es válido. Hablando de nuevo del tema de validez, me parece que es importante. La ley dispone que la presidencia hace una representación, no que la presidencia sea el CPC. Parece ser que de pronto en esta presidencia se piensa a modo de Luis XIV, el CPC c'est moi, y no es así. El CPC son los 5 comisionados. De nuevo, el voto de cada uno de los 5 es igual de importante y es pertinente recordarlo en todo momento. Y por último, respecto a esa alusión que hace de la presidencia de Francisco y de Jesús, que son quienes estuvieron en esos 2 periodos que se señala que no hicieron entrega-recepción, en mi interina a mí tampoco me entregó usted. Es cuanto. Gracias, comisionada Marcela. No sé si la comisionada Daniela quiere hacer algún comentario, porque tú expusiste tu primera versión, pero ya no has podido dar comentarios de la de Oscar. ¿Quieres hacer algún comentario, Dani? Sí, bueno, o sea, sí, si bien es como más detallada, pero no estoy de acuerdo como en el total de los resolutivos. O sea, a lo mejor en la propuesta que yo hice, y no como porque pues, la haya realizado yo, creo que igual sí faltaría agregar, por ejemplo, la última parte del resolutivo 9º, donde viene quién va a administrar las redes, que en eso sí, en mi propuesta pues se omitió, que sabemos que pues en la práctica lo hace Nancy, pero bueno, sería pertinente que se definiera en el acuerdo. Pero, por ejemplo, en el resolutivo 6º y en el resolutivo 7º, que habla de las actividades que se realizan en las comisiones de la Red Nacional, me parece que las actividades que tenemos en comisiones pues son parte pues de nuestras atribuciones, y lo mismo que manifesté en un inicio, no siempre vamos a estar la totalidad de los comisionados en una sola comisión como para que podamos estar sometiendo lo que sí lo que sí vamos a participar como colegiado y lo que no vamos a participar como colegiado. De acuerdo a la propuesta inicial que dimos lectura el miércoles, por eso hice como esta separación, o sea, de lo que sea en comisiones que participemos ya sea como colegiado o de manera individual, pues bueno, al final sí forma parte de todas las atribuciones que tenemos, entonces no hay como problema en el tema de que se difundan y que se use la imagen institucional, pero ligado pues a esta parte de que bajo el principio de cooperación, pues si vamos a llevar a cabo alguna actividad, pues lo comuniquemos. O sea, en parte para estar enterados de lo que están realizando los demás y en parte pues para que quien desee sumarse, porque a lo mejor hay quien no integra alguna comisión, pero sí tiene alguna expertise en ese tema y desearía participar. Entonces yo sí, como en el 6º y en el 7º, no estaría de acuerdo de los resolutivos de la propuesta del comisionado Oscar, y más bien dejaba, pues como les expuse yo, el resolutivo 2º y el resolutivo 3º. En todo lo de las redes sociales, o sea, sí, creo que igual se puede hacer como una fusión nada más como en la redacción, pero pues sí, al final las redes sociales pues van a tener esta doble función, o sea, que hagamos del conocimiento todas las actividades que estamos haciendo de acuerdo a nuestras atribuciones, y lo que no, pues sí, comunicárnoslo, aprobarlo, y pues claro, también poner a disposición la información en un ánimo también, ya como lo venían comentando ustedes, pues de ser transparentes y de transparentar de manera proactiva todas las actividades que estamos haciendo. Correcto, muchas gracias, comisionada Daniela. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? Yo
Adelante, comisionado Salvador. Solamente quiero dejar algo en claro. Este tipo de acciones que se han venido presentando en las últimas sesiones pues referenciar cuestiones pasadas. Sí quiero dejar en claro, tanto al Pleno como a las personas que nos siguen, es que de mi parte, esta será la última ocasión para no caer en la situación que está pasando el Sistema Nacional. Entonces, yo lo que quiero dar a conocer es que todas las manifestaciones que sean en contra y no venga acompañada de una propuesta, en particular a esta presidencia, no me voy a subir al ring como comúnmente se dice, ni voy a manifestar ya cuestiones de manera referencial a otras personas para no caer en la situación que estamos pasando a nivel nacional. Es cuanto. Gracias, comisionado Salvador. Entonces, si fuera el caso, pues tenemos 3 propuestas de acuerdo. La propuesta inicial, que fue el que se sometió a consideración el día miércoles, la propuesta de la comisionada Daniela y la propuesta del comisionado Óscar. En ese sentido, pues yo diría, evidentemente… ¿Podemos subir una cuarta de una fusión de ambas? Pero no la tenemos, es que ¿cómo la aprobamos ahorita si no la tenemos estructurada? O sea, estamos trabajando en el aire, pues. De acuerdo. Porque, por ejemplo, en la del comisionado Óscar hay cambios, pero son como muy puntuales, o sea, es una palabra, es una pequeña idea. Pero si dejamos al aire estas dos, pues ya se quedan ahí como volando porque no sabemos exactamente cómo quedaría la conformación. Por eso yo sería la idea de votar o por la primer propuesta, por la propuesta de la comisionada Daniela o por la propuesta del comisionado Óscar. Yo sería de esa idea para que ya poder trabajar sobre algo que ya tenemos en físico, pues, ¿de acuerdo? Entonces, si este es el supuesto, yo diría abrir espacio ya, si ya se han agotado los comentarios, abrir espacio a las votaciones y poner en consideración las 3 propuestas de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok, entonces sigue tú y yo empiezo a abrir el espacio. Bueno, agotar las manifestaciones sobre los documentos que se pretende aprobar, de acuerdo a la propuesta de la comisionada secretaria. Solicito a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, mediante votación nominal, se aprueban el contenido por cada una de las propuestas, de las 3 propuestas que propuso la secretaria. Para tal efecto, solicito a la Secretaría de Actas registre el sentido de los votos por cada una de las propuestas y le informe a esta presidencia, por favor. Con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de manifestar haciendo uso de la voz quienes estén a favor de la primer propuesta, o sea, la propuesta original del acuerdo por el cual se determina el uso de la imagen institucional y las redes sociales del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Por la propuesta 1, no tenemos votos, se desecha. Por la propuesta 2, que es la de la comisionada Daniela, tenemos 2 votos. Por la propuesta 3, que es la del comisionado Óscar, tenemos 3 votos. Entonces, informó al Pleno de este comité que se aprueba el acuerdo del comisionado Óscar por mayoría de 3 integrantes de los presentes en este Pleno. Muchas gracias, comisionada. Para el desahogo del 5º punto del orden del día correspondiente a la discusión y en su caso aprobación. Bueno, nada más si me permite una aclaración con las modificaciones que yo solicité, es mi voto. Sí. Con las modificaciones que yo solicité. Gracias. Se aprueba la propuesta del comisionado Óscar con las modificaciones señaladas. Bien, para el desahogo del 5º punto del orden del día correspondiente a la discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por el cual se hace una solicitación, se solicita que se haga una invitación a las comisionadas y comisionado del Comité de Participación Ciudadana a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, tanto del Comité Coordinador
como de la Junta de Gobierno del propio sistema. A este respecto, si ustedes lo consideran pertinente, lo primero sería que ustedes autorizaran la dispensa de la lectura del acuerdo previamente referido, en atención a que fue remitido un ejemplar del mismo a sus correos como parte de los anexos de la convocatoria de la presente sesión extraordinaria. Y en tal tenor, comisionadas, comisionado e integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, sírvanse manifestar mediante votación económica si aprueban la dispensa de la lectura del acuerdo por el cual se solicita la invitación de las comisionadas y comisionado a participar a asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Coordinador y de la Junta de Gobierno del propio sistema. Para tal fin, solicito a la Secretaria de Actas de cuenta a la Presidencia el resultado de la votación emitida, por favor. Claro, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de levantar la mano quienes estén de acuerdo con aprobar la dispensa de la lectura del acuerdo por el cual se solicita la invitación de los comisionados y comisionadas del Comité de Participación Ciudadana a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Informa a la Presidencia que la dispensa de la lectura del acuerdo en cuestión fue aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria. En atención de lo anterior, considerando que ya fue aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo, lo procedente ahora es aprobar el contenido del mismo, pero a ello me permito preguntar a las y el presente si existen observaciones o comentarios con respecto al contenido del acuerdo, por lo cual se abre el registro de sus participaciones y por lo cual solicito también el auxilio de la comisionada secretaria de Actas, por favor. Con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean participar con algún comentario u observación respecto del contenido del acuerdo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por el cual se solicita la invitación de los comisionados y comisionadas del Comité de Participación Ciudadana a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus intervenciones. En primer lugar, entonces, estaría la de la voz. Y en segunda instancia tengo registrada la intervención del comisionado Salvador. ¿Alguien más? ¿Nadie? Correcto. En mi caso, solamente comentar que yo sí creo muy pertinente. Me queda claro que finalmente esto es un tema que no está en nuestra decisión. O sea, este acuerdo exclusivamente es una solicitud cordial a la Secretaría Ejecutiva para que a su vez pues lo suba a los integrantes del Comité Coordinador y a la Junta de Gobierno, porque pues finalmente en ellos está la decisión final de invitarnos o no a estas sesiones. Pero yo sí creo pertinente formular respetuosamente esta petición, dado que pues es de nuestro interés siempre los temas que se manejan tanto en las sesiones del Comité Coordinador como pues en lo que se trata dentro de la Junta de Gobierno, porque son temas que inciden directamente ya sea sobre el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y sobre, en particular, pues temas de la Secretaría Ejecutiva que a veces también tienen incidencia en nosotros. No será siempre, pero a lo mejor sí puede tener incidencia en nosotros. Y más también por un tema de continuidad, porque creo que es importante que, sobre todo en las sesiones del Comité Coordinador, pues dado que están todos los integrantes que lo integran, valga la redundancia, que lo conforman, pues todos tienen a lo mejor aportaciones o cuestiones importantes que se tratan en esas reuniones, que finalmente es de interés para todos conocer. Yo sé que a lo mejor ahí está la figura del presidente, pero y que a lo mejor usted nos replica a nosotros a los puntos relevantes, quizá, pero no es lo mismo que estar presentes y escuchar todo, porque a lo mejor se le puede ir a usted un punto o algo por el estilo, y además de todo por una cuestión de continuidad. Es decir, finalmente las presidencias están marcadas de cuándo empiezan y cuándo terminan,
y es importante que también la persona que le sigue a lo mejor en el encargo pueda estar presente para conocer justamente todos los puntos que se están tratando y dar esa continuidad necesaria, porque pues en algunas reuniones se establece o se habla de lo que se trató en una reunión previa o lo que se comentó en reuniones anteriores, y pues nosotros no traemos esta parte. Y además creo que en esta ánimo de fomentar la transparencia, de que efectivamente sea un sistema realmente abierto y participativo. El otro día estábamos en ¿qué fue? En una sesión, no me acuerdo si con la presidenta del Sistema Nacional, con Vania, me parece que fue ahí, en una reunión virtual que se tuvo, y ahí me percaté que la mayor parte de los comités a nivel nacional, el CPS de Jalisco, Quintana Roo, o sea, todos comentaron que ellos participan, que ellos sí están presentes. ¿Recuerdas en esa reunión? No me acuerdo exactamente cuál fue, pero la mayor parte de los comisionados de otros estados hicieron referencia a que ellos sí están presentes siempre en las sesiones, tanto del comité coordinador como de la Junta de Gobierno. Entonces ahí fue donde me percaté que nosotros nos estamos quedando también atrás en estos temas, porque realmente pues nosotros no, salvo algunas que por alguna razón sí nos invitan específicamente, pero en lo general, a menos de que tengamos alguna intervención directa o algún interés directo, pues no somos convocados. Y en el resto de los estados sí se hace esta convocatoria. Entonces yo sí consideraría pertinente hacer esta solicitud. Me queda claro que estamos a expensas de que no lo aprueben, pero pues respetuosamente hacerles ese llamado a los integrantes del comité coordinador y de la Junta de Gobierno para que finalmente nos puedan considerar como meros invitados, sin tener, digamos, alguna intervención, y mucho menos, no pretendemos esa parte, pero exclusivamente pues para conocer los temas que se traten dentro de estas sesiones, que a lo mejor pueden ser de mucha relevancia para el sistema en general, ¿no? El sistema estatal en general. Es cuanto con mi intervención. En segundo lugar, tengo la intervención del comisionado Salvador. Adelante con su intervención, comisionado. Gracias, comisionado. Bueno, yo abonaría lo que ya mencionó la comisionada Nelly, de esta formulación de petición. El objetivo es justo ese, de que los demás integrantes del Comité de Participación Ciudadana sepan de viva voz qué se está aprobando, qué se está discutiendo tanto en Comité Coordinador como en Junta de Gobierno. Y es indispensable porque, bueno, la ley ya lo tiene contemplado, de que tanto el Comité Coordinador como la Junta de Gobierno, incluso el CPC, puede hacer invitación a personas que puedan participar con derecho a voz. Aquí esta solicitud que se está realizando es justamente presencial o virtual, ¿no? Si así lo consideran, de que ustedes estén dentro de las sesiones, claro, sin este tipo de intervención o con derecho a voz, salvo cuando así lo considere el pleno del CPC, es decir, si hay un punto que hay que defender, tal vez como el tema de los lineamientos, donde sí tenemos, entonces hay que registrar como invitado especial a alguno de los comisionados para que defienda el punto. Pero en particular este acuerdo es justamente para hacer una solicitud como siempre se ha hecho, respetuosa tanto al Comité Coordinador y a la Junta de Gobierno a través de la Secretaría Técnica, para que lo suba a propuesta y se pueda aprobar. Pero yo iría un poco más allá, comisionada Nelly, porque justamente todos los insumos técnicos pasan por la Comisión Ejecutiva, y la Comisión Ejecutiva son los 4 comisionadas o comisionado, excepto el que representa en el año al sistema como tal. Entonces, si tienen ustedes la información de viva voz como integrantes de Comisión Ejecutiva, pues esto va a ayudar a agilizar o a proponer o a modificar documentos desde la Comisión Ejecutiva que sirvan de insumos para ambos órganos, ¿no? Entonces, este es el objetivo, y como ya lo mencionaba la comisionada, ya la mayoría de o muchos de los EPCs, todos sus integrantes asisten a las sesiones ordinarias y extraordinarias de estos órganos, tal como pasó en el mes de julio, aquí en el Supremo Tribunal, ¿no? donde fueron invitados, y de eso se generó hacerlo esta formalidad, ¿no? Para que ustedes tengan la información y pues darle esta continuidad,
porque yo siempre he manifestado que la Comisión Ejecutiva ha sido desaprovechada porque el 100% de los documentos que tienen que llegar al Comité Coordinador como a la Junta de Gobierno tienen que pasar y aprobarse por Comisión Ejecutiva. Y entonces, si damos una revisión a las atribuciones en la ley y mencionan ahí todas estas políticas integrales y evaluaciones que debimos de haber hecho y que ahí estamos todavía un poco atrasados. Entonces, este es el objetivo de este acuerdo que se propone y bueno, si ya no hay más, si están agotadas las manifestaciones, tengo entendido, secretaria, sobre el documento, solicito a las y el integrante de este Comité de Participación Ciudadana manifestar mediante votación nominal. Se aprueba el contenido del documento en cuestión. Para tal efecto, solicito a la comisionada secretaria de actas registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente, por favor. Claro, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de manifestar haciendo uso de la voz quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por el cual se solicita la invitación de los comisionados y comisionadas del Comité de Participación Ciudadana a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Nada más me permite hacer una observación. En el acuerdo tercero, donde dice que se publique, yo le adicionaría, se dé vista a la Secretaría Técnica, Okay, ¿no? Sí. Para que... Sí, para que sea la solicitud o se formal. remita el sí, acuerdo. Que se remita el acuerdo, sí. Y la solicitud formal a la Secretaría. Ajá. Correcto. Comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana, licenciado Salvador Vázquez Caudillo. A favor con las observaciones vertidas. Correcto. Comisionada doctora Marcela Leticia López Serna. A favor. Comisionada la de la voz, licenciada Nelly Carolina Roja Gómez. A favor también con las observaciones vertidas. Comisionado doctor Oscar Rodrigo Castañeda Martínez. A favor. Comisionada licenciada Eva Daniela Moreno Muñoz. A favor. Informo al Pleno de este comité que el acuerdo de referencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias, secretaria. Habiendo agotado el punto anterior, procedemos al desahogo del sexto punto del orden del día, el cual señala que es la discusión y, en su caso, aprobación de la opinión sobre la opinión ciudadana sobre el informe anual 2024 de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Aguascalientes. De igual manera, si ustedes lo consideran pertinente, lo primero sería que ustedes autorizaran la dispensa de la lectura de la opinión previamente referida, en atención a que fue remitido un ejemplar de la misma a sus correos como parte de los anexos de la convocatoria de la presente sesión extraordinaria. En tal tenor, comisionadas, comisionado, integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, sírvanse manifestar mediante votación económica. Se aprueba la dispensa de la lectura de la opinión sobre el informe anual 2024 de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Aguascalientes. Para tal fin, solicito a la comisionada secretaria de actas de cuenta a esta presidencia el resultado de la votación emitida, por favor. Con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de levantar la mano quienes estén de acuerdo con aprobar la dispensa de la lectura de la opinión sobre el informe anual 2024 de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Aguascalientes. Le informo, presidente, que el acuerdo en cuestión fue aprobado por unanimidad de los presentes, que la dispensa de la lectura del acuerdo en cuestión fue aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria. En atención a lo anterior, considerando que ya fue aprobada la dispensa de la lectura, lo procedente ahora es aprobar el contenido de la misma. Previo a ello, me permito preguntar a los presentes si existen observaciones o comentarios con respecto al contenido de la opinión en comento, por lo que se abre el registro de sus participaciones, por lo cual solicito el auxilio de la secretaria de actas. Por favor, comisionada. Con gusto. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean participar con algún comentario o observación respecto del contenido de la opinión sobre el informe anual 2024 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Aguascalientes, a fin de levantar el registro, cual se sujetará el orden de sus participaciones. En primer lugar, la de la voz; en segundo lugar, el doctor Oscar Rodrigo; y en tercer lugar, el licenciado Salvador Vázquez Caudillo. Entonces, en primer lugar, estaría yo. Solamente comentarles, felicitarlos a Marcela y a ti, doctor Oscar, porque muy bien su opinión, la verdad creo muy concisa,
destacando los puntos relevantes del informe y muy ciudadana, o sea, justamente el punto, ¿no? Muy ciudadana en el sentido de que sea en un lenguaje claro, en un lenguaje coloquial, sin tanto tecnicismo, que la gente, cualquier ciudadano que quiera leer esta opinión y entender de qué se trataba el informe y qué es lo que propone el informe, pues claramente lo puede comprender. Y muy puntual respecto de qué estuvo muy bien hecho y qué queda pendiente o qué áreas de oportunidad todavía se pueden explorar. Entonces, la verdad, extenderles una sincera felicitación de mi parte a ambos. Es cuanto. En segundo lugar, tengo la intervención del comisionado Óscar Rodrigo. Adelante, comisionado. Bueno, pues justamente era Felicitarse a ustedes mismos. Era felicitarnos a nosotros mismos. Bueno, es que cuando platiqué con mi Marce, que también sí quiero disculparme un poco por el retraso del envío del documento, pero ustedes saben que por motivos de salud, pues sí hubo como ese retraso, ¿no? Pero cuando yo lo platiqué con Marce, y como lo habíamos platicado anticipadamente, pues la idea es emitir una opinión ciudadana, ¿no? Es tanto como que a un ciudadano le digan, este es el informe, usted ciudadano, ¿qué es lo que opina, ¿no?, de la labor institucional que lleva la Fiscalía? Por eso así lo trabajamos, mi Marce y yo, hacer esta opinión ciudadana, qué es lo que ha hecho la Fiscalía, que es pues también hasta cierto punto lo que queda pendiente, porque finalmente son áreas de oportunidad, ¿no? Es un área de oportunidad para todas las instituciones, no nada más para la Fiscalía Especializada, sino para todas las instituciones. Recordemos que ninguna está exenta, ¿no?, de un informe de actividades, hasta los diputados, ahora los regidores rinden este tipo de informe de actividades. Entonces, es para que la institución tenga el ojo clínico y la opinión ciudadana, ¿no? Porque, bueno, pues así nos lo pide la ley. Qué bueno que les gustó el trabajo que hicimos para presentarlo posteriormente a la Fiscalía y se den cuenta de cómo los ciudadanos percibimos esta labor institucional. Es eso, nada más. Gracias. Gracias. En tercer lugar, tengo registrada la intervención del comisionado Salvador. Adelante, comisionado. Gracias. Bueno, pues me uno a esta felicitación. Solamente dar a conocer que, aunque no está especificado dentro de las atribuciones como tal del CPC de dar una opinión ciudadana a estos informes, tomamos la decisión desde 2022, me parece, o 2023, de justamente emitir este tipo de opiniones ciudadanas de los informes, porque justamente son muy técnicos, son muy largos, y entonces tal vez el ciudadano común y corriente, de a pie, pues le da una ojeada y a las primeras hojas pues ya lo cierra porque no le entiende o etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata, justamente de utilizar el lenguaje ciudadano para hacer una traducción de lo técnico a lo ciudadano. Y lo que sí quiero enfatizar es que este informe en particular ayuda mucho porque trae mucha numeralia. Este informe de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción siempre se ha caracterizado por tener un poco de gráficas de números que pueda identificarlo. Incluso si lo puede leer algún ciudadano, pues ahí puede decir, cuántas carpetas y lo puede verificar, lo que tal vez en otros informes no. Y entonces la complejidad se incrementa para el ciudadano que lo pueda identificar. Y entonces estos ejercicios, más allá de generar alguna malentendido, es justamente que se vean como áreas de oportunidad, de que como nosotros somos el vínculo ciudadano, pues de alguna manera le ayudemos al propio ciudadano a entender estos informes. Entonces, sí felicitarlos sobre todo por ese esfuerzo, ¿no? Sobre todo por lo señalado por el comisionado Óscar, que es un esfuerzo que implicó parte de la salud, pero al final los resultados están aquí, ¿no? Yo adicionaría solamente que una vez, si son aprobados estas opiniones ciudadanas,
remitamos cada una de las opiniones a las instituciones para que la conozcan. Pues de hecho yo creo la idea es hacerlo como lo hemos hecho otros años, ¿no? O sea, de ir directamente y hacerles entrega formal directa, ¿no? A eso iba, pero Sí. como siempre se me adelanta la cabeza. Bueno, es que dijo hacerles llegar, eso es diferente. Hacérselos llegar, dárselos en propia mano y hacerles la explicación de lo que podemos aportar y las áreas de oportunidad que pueden aprovechar para los siguientes informes. Entonces, es cuanto. Muy bien. Le informo, presidente, que no tenemos más intervenciones registradas en este punto. Gracias, secretaria. En atención a lo anterior, considerando que ya fue aprobada la dispensa de la lectura, de la opinión en referencia, lo procedente es ahora aprobar el contenido de la misma. Prevé ello, me permito preguntar a las y el presente si existen observaciones o comentarios con respecto. Ya hicimos los comentarios. Ok, entonces agotadas las manifestaciones sobre el documento que se pretende aprobar, solicito a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana manifestar mediante votación nominal si aprueban el contenido del documento en cuestión. Para tal efecto, solicito a la comisionada secretaria de actas registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. Sí, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de manifestar haciendo uso de la voz, quienes estén a favor de la aprobación de la opinión sobre el informe anual 2024 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Aguascalientes. Comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana, licenciado Salvador Vázquez Caudillo. A favor. Comisionada doctora Marcela Leticia López Serna. A favor. Comisionada la de la voz, licenciada Nelly Carolina Roja Gómez. A favor. Comisionado doctor Oscar Rodrigo Castañeda Martínez. A favor. Comisionada licenciada Eva Daniela Moreno Muñoz. A favor. Informo al Pleno de este comité que la opinión del informe de referencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias, comisionada. Habiendo agotado la información del punto anterior, procedemos entonces al desahogo del séptimo punto, que es relativo a la discusión y, en su caso, aprobación de la opinión ciudadana sobre el séptimo informe anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Asimismo, de la misma forma, si ustedes lo consideran pertinente, lo primero sería que autorizaran la dispensa de la lectura de la opinión previamente referida, en atención a que fue remitido un ejemplar de la misma a sus correos como parte de los anexos de la convocatoria de la presente sesión extraordinaria. En tal tenor, comisionadas, comisionado del Comité de Participación Ciudadana, sírvanse a manifestar mediante votación económica si aprueban la dispensa de la lectura de la opinión ciudadana sobre el séptimo informe anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Para tal fin, solicito a la Secretaria de Actas de cuenta a esta presidencia el resultado de la votación emitida, por favor. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a favor de levantar la mano quienes estén de acuerdo con aprobar la dispensa de la lectura de la opinión sobre el séptimo informe anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. Informo al Pleno de este comité que la dispensa de la lectura de la opinión en cuestión fue aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Gracias, secretaria. En atención a lo anterior, considerando que ya fue aprobada la dispensa de la lectura de la opinión ciudadana referida, lo procedente ahora es aprobar el contenido de la misma. Previo ello, me permito preguntar a los presentes si existen observaciones o comentarios con respecto al contenido de la opinión en comento, por lo que se abre el registro de sus participaciones, por lo cual solicito el auxilio de la Secretaría de Actas, por favor. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean participar con algún comentario o observación respecto del contenido de la opinión sobre el séptimo informe anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Tengo en primer lugar a la licenciada Daniela, en segundo lugar a la comisionada Marcela y en tercer lugar al comisionado Salvador. Entonces, adelante con su intervención, comisionada Daniela. Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que a diferencia del otro informe, este sí está un poco más extenso. Tiene que ver justo pues con que el informe del Comité Coordinador pues también contiene pues más datos, son más temas, es en general pues todo el seguimiento al programa de trabajo del comité y en sí pues a la política estatal anticorrupción, y pues se desglosa por los 5 ejes, los distintos
indicadores, entonces pues también esto hace que luego sea el informe un poco más extenso. Yo lo que hice, nos lo distribuimos entre el comisionado Salvador, la comisionada Nelly y yo lo que traté de hacer es adicionar como una introducción, pero igual considerando que justo quedó muy extenso, pues les quería sugerir si podíamos omitir como esta como página y media de introducción para centrarnos meramente en la opinión, o sea, en sí de lo que manifestamos sobre cada eje. En cada eje pues se destacan cuáles fueron los principales avances, cuáles son las cifras positivas, respecto a las cifras negativas, pues cuál es la opinión que tenemos y las áreas de oportunidad que como Comité de Participación Ciudadana detectamos, obviamente incluyendo aquellas en las que el comité es parte y que podemos pues en este año y en años posteriores pues fortalecer estas acciones para que pues cada vez estas cifras mejoren y pues justo promover la participación ciudadana y todo lo que nos corresponde a nosotros en las actividades de la política estatal anticorrupción. Gracias, comisionada Daniela. En segundo lugar tendrá la intervención de la comisionada Marcela. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que este ejercicio que hemos venido realizando ya desde hace varios años, que tiene que ver con generar una revisión primero y después una opinión respecto a estos documentos que realizan los integrantes del comité coordinador, me parece que es un ejercicio muy pertinente y primero quiero, a propósito de del comité coordinador, hacer una, creo que muy válida y muy merecida felicitación primero a la CCA por el trabajo que hicieron, la verdad, de depuración. Es un documento, no sé si 10 veces más pequeño que lo que solía ser en los años anteriores, y eso ya se agradece de entrada para nosotros como lectores. Entendemos que tienen pues una capacidad técnica amplísima, que pueden hacerlo mucho más extenso, pero sí se agradece el que de entrada ya nos den algo que esté más digerido para su lectura y comprensión directa, porque luego no todos los lectores son expertos en todas las materias que se dominan dentro de este informe. Y bueno, pues me parece muy pertinente también reconocerles la lectura que hicieron, además porque es una lectura crítica y analítica, que eso es lo que esperábamos respecto del documento, pero luego porque el ejercicio tiene que ver más todavía con otro elemento particular. Justo nosotros, al ser ciudadanos, la representación ciudadana dentro del sistema, pues lo que nos toca es también compartirles a todos los que están fuera de qué es lo que se hace y cómo se hace, y para que esto realmente sea ciudadanizado, pues tiene que ser desde una perspectiva de lenguaje más simple, de lenguaje más llano, de lenguaje comprensivo, en donde ustedes, quienes realizaron este ejercicio, pues ya llevaron una práctica previa para poder extraer lo esencial y para poder darlo a entender de una manera que no sea compleja para la ciudadanía. Creo de los dos informes que, además de ir a darle a la autoridad una visita y de llevarle el documento, la parte más importante es la difusión que tenemos que darle con la ciudadanía, porque el hacer un informe ciudadano no es para las autoridades, es para la ciudadanía. Hay que difundirlos un chorro para que vea todo el mundo qué está haciendo la Fiscalía, qué está haciendo el comité coordinador, y que en la medida de lo posible esto redunda en abrir puertas para que vean que pueden acercarse. Si bien, por ejemplo, respecto del de la Fiscalía, hay elementos esenciales que quiero también hacer aquí una felicitación muy particular a la maestra Gema Montero Valencia, porque ella no nada más en el ejercicio del informe hizo esta labor de abrir puertas, sino todo el año llevó a cabo un montón de labores que tenían que ver con el acercamiento ciudadano, con generar nuevos canales para que la ciudadanía pueda generar denuncias, para que pues haya puertas abiertas 24 horas, y creo que esa es la principal función de este ejercicio que estamos haciendo de informe ciudadano. Entonces, no sé si sería pertinente implementar alguna suerte de ruta crítica, no nada más para ir a hacer la visita a ellos y entregarles, sino también para nosotros llevar a cabo una difusión amplísima, ciudadana, de estos documentos, para que puedan ser asequibles y estén ahí a la mano de toda la gente, ¿no? Sí, si me permiten, en ese sentido, lo que comentabas, yo creo que consideraría prudente de entrada, además de la ruta crítica que podamos hacer justamente para poder difundir esto, de entrada subirlo una vez que ya esté aprobado a nuestra página institucional y a nuestras redes sociales, o sea, de las dos cosas, para que también, pues si la gente tiene más acceso a Facebook o inclusive a Instagram, pues generar ahí una imagen y que les lleve, les redireccione a la liga donde puedan leer el documento íntegro. De entrada, ¿no? Más aparte, pues toda la labor de difusión que podamos hacer en otras vías, pero de entrada sí transmitirlo en nuestras redes y en la página institucional del CPC, que esté allí muy visible
para que tampoco no le sea al ciudadano complicado llegar al documento, ¿no? Sino que esté como muy, muy fácil de acceder. En tercer lugar, tengo la intervención del comisionado Salvador. Adelante, comisionado. Muchas gracias, comisionado. Bueno, estoy de acuerdo con esta parte de difusión del trabajo que realizamos como Comité de Participación Ciudadana y sobre todo, pues para que la ciudadanía tenga una visión distinta o lo entienda o lo trate de entender a través de este lenguaje ciudadano que hicimos. También subrayar de que cada vez los informes traen menos páginas y eso se agradece porque los primeros informes eran como de 1000 hojas. Entonces, cada vez son menos. Lo que yo sí solicitaría de manera respetuosa, como siempre lo hago, es justamente aprovechar estas áreas de oportunidad y tener un poco más de numeralia, ¿no? Porque si vemos, y así estamos habituados, siempre buscamos algún tipo distinto al texto que nos llame la atención y yo creo que dentro del informe, si tenemos más numeralia, el ciudadano pueda identificar de lo que estamos hablando. Y también a manera de, lo expreso ahí en la opinión, a manera de sugerencia, que vengamos, que hagamos como una especie de infografía, porque aunque el informe menciona los ejes, los subejes, las prioridades, pero en este informe no vienen especificados los indicadores. Entonces, yo creo que como área de oportunidad, hacer como una especie de infografía de estos ejes, de estos subejes, de estas 58 prioridades, porque a lo mejor en el eje 1 y los subejes 1 y 2 abarcan 14 prioridades que el propio ciudadano diga, estas prioridades pertenecen a este eje y a estos subejes. Pero aparte, también que ahí se identifiquen qué indicadores se están midiendo, no es decir, solamente que lo pongamos para que de alguna manera gráfica lo podamos identificar. Yo creo que el resultado es, como siempre, el reporte de la política, cómo va el avance de la política estatal anticorrupción en Aguascalientes, pero también los objetivos y las metas que se cumplieron dentro del plan anual de trabajo del propio comité coordinador. Entonces, aglutinar todos estos resultados en un documento, pues implica esfuerzo. Y ese esfuerzo pues lo está haciendo la secretaria técnica junto con toda su personal, que hay que agradecerse porque bueno, es un documento que se trabaja durante todo el año, es decir, el séptimo informe se presentó el 5 de febrero, a partir del 6 ya se está trabajando en plan de trabajo y entonces esto va evolucionando y aprovechando las tecnologías de la información de cómo presentar, pues eso abona mucho a que si algún periodista o algún especialista en el tema quiere verificar el informe como tal, pues lo pueda acceder. Pero el informe ciudadano se trata de eso, de hacer una conversión, una traducción de lo técnico a lo ciudadano para que puedan identificar cuáles son los logros del sistema y felicitar no solamente a Nelly y a Daniela que nos acompañamos en este ejercicio, sino también a Marcela y a Óscar por su inversión en el tiempo, por su dedicación y sobre todo pues el hacer un análisis minucioso con el fin únicamente de abonar en los próximos informes, ¿no? Y que las instituciones lo vean así como un área de oportunidad y no como algo que podamos exhibir, que ese no es la intención. Es cuanto. Gracias, comisionado presidente. Le informo entonces que se han agotado el registro de las participaciones. Muchas gracias, secretaria. Entonces, una vez agotadas las manifestaciones, el siguiente paso sería, si aprueban el contenido del documento en cuestión, para tal efecto solicito nuevamente el auxilio de la comisionada secretaria de actas para que registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente a la presidencia, por favor. Con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de manifestar haciendo uso de la voz quienes estén a favor de la aprobación de la opinión sobre el séptimo informe anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. ¿Con la propuesta de la comisionada?
Con de la la... introducción. Yo sería de la idea de que se quede, vaya, para mí yo creo que inclusive justamente en el sentido de como lo comentábamos, si es para que el ciudadano de a pie pueda leer el documento y con solo leer el documento pueda entender cómo funciona el sistema y realmente por qué es este informe y demás, yo creo que esa introducción al contrario pues le da al ciudadano una perspectiva de por qué se emite el informe y en el marco de qué se emite el informe. Entonces yo lo vería adecuado, no tengo inconveniente. No sé ustedes qué piensan. ¿Un problema? ¿Que se quede la introducción? Igual una sugerencia por si se les hacía muy extenso, pero sin problema también que se quede. Por mi historia. Entonces, comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana, licenciado Salvador Vázquez Caudillo. A favor. Comisionada doctora Marcela Leticia López Serna. A favor. Comisionada la de la Voz, licenciada Nelly Carolina Reja Gómez. A favor. Comisionado doctor Oscar Rodrigo Castañeda Martínez. A favor. Comisionada licenciada Eva Daniela Moreno Muñoz. A favor. Informa al Pleno de este comité que la opinión del informe de referencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias, secretaria. Bueno, comisionadas, comisionado, como fue una sesión extraordinaria, no hay asuntos generales, entonces, agotados los puntos del orden del día propuestos, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana, siendo las 11:54 del día 18 de julio de 2025. Muchas gracias, comisionadas, comisionados, por su asistencia y a las personas que nos siguen de manera virtual. Gracias por seguirnos y que tengan buena tarde. Gracias.